Impresionantes debuts sinfónicos que cada melómano debe conocer. Mi nombre es Óscar Álvarez de la Cuadra y este es Viernes Clásico. La sinfonía es uno de los géneros musicales más exigentes y emocionantes que hay. Nació en el siglo XVIII como algo sencillo, pero con el tiempo se transformó en una obra completa, profunda, donde los grandes compositores han plasmado todo su talento, emoción y visión artística. Pero escribir una sinfonía, y más aún la primera, no es nada fácil. Hace falta dominio técnico, experiencia y muchas veces también valentía para innovar. No todas las primeras sinfonías son memorables, pero hay algunas que lograron dejar una fuerte impresión desde el principio. En este video quiero compartir contigo 10 primeras sinfonías que, en mi opinión, destacan por su impacto, originalidad y por el contexto especial en el que fueron creadas. Es una selección personal, sí, pero basada en razones muy claras. Vamos a escucharlas. Cuando Ludwig van Beethoven llegó a Viena en 1792, su ascenso fue vertiginoso. Muy pronto se hizo notar como pianista virtuoso y compositor prometedor. Su fama creció sobre todo por sus impresionantes improvisaciones al piano. Sin embargo, sus primeros años vieneses, Beethoven se concentró en obras solistas y de cámara. Aún no había dado el salto al género más público y ambicioso, la sinfonía. Hay bocetos de una sinfonía que data de 1796, pero no fue sino hasta el 2 de abril del año 1800 que Beethoven presentó oficialmente su primera sinfonía. El estreno fue durante una Akademie, un concierto público típico de la Viena de entonces en el Burgtheater. El programa incluía movimientos de la creación de Haydn, una sinfonía de Mozart, varias obras propias e incluso una improvisación al piano. Aunque esta sinfonía sigue la estructura clásica de 4 movimientos, Beethoven introduce toques propios que marcarían su sello, como el uso audaz de los instrumentos de viento en la apertura, o la energía casi impetuosa del tercer movimiento, que más que un minueto, ya es un scherzo en espíritu. Incluso en el movimiento lento, los timbales tienen protagonismo, anticipando la potencia orquestal que definiría su obra madura. Este equilibrio entre tradición e innovación no pasó desapercibido. Un crítico del Allgemeine Musikalische Zeitung describió ese concierto como el más interesante en mucho tiempo. La sinfonía mezcla solemnidad, pasión, tensión y alegría, en una experiencia sonora rica y envolvente. Hoy resulta natural asociar a Beethoven con la sinfonía. Son 9 creaciones en el género que cambiaron para siempre la historia de la música, pero su primera sinfonía, aunque menos célebre que la heroica o la novena, ya contiene las semillas del género. En ella, Beethoven honra a sus maestros, Mozart y Haydn, mientras empieza a abrir su propio camino, un camino que, muy pronto, transformaría la música para siempre. Johannes Brahms tenía 43 años cuando finalmente presentó su primera sinfonía, a diferencia de muchos de sus antecesores. Tras casi 14 años de trabajo, dudas y revisiones, el mundo había esperado esta obra como si se tratara de una continuación natural del legado de Beethoven, y esa expectativa pesaba enormemente sobre sus hombros. Desde su infancia, Brahms había experimentado una vida dura. Nacido en Hamburgo en 1833, su padre, un chelista pobre,
Lo obligó a tocar el piano desde muy joven en burdeles del puerto. Tenía apenas 10 años cuando, rodeado de marineros ebrios y prostitutas que lo sentaban en sus rodillas, Brahms empezó a forjar una sensibilidad musical que llevaría consigo toda su vida. Oscura, profunda, llena de melancolía, pero también de ternura y belleza escondida. Esta gran sinfonía, que inaugura su faceta como sinfonista, está atravesada por climas lúgubres, tensos, introspectivos, pero al mismo tiempo respira nobleza, lirismo y una grandeza formal innegable. Durante años, Brahms fue ferozmente autocrítico, destruía sus bocetos, dudaba de su talento, temía no estar a la altura de su ídolo, Beethoven, cuya sombra lo perseguía. Sin embargo, el resultado fue monumental. Cuando se estrenó en 1876 la primera sinfonía de Johannes Brahms en la ciudad de Karlsruhe, la crítica no tardó en llamarla la 10ª sinfonía de Beethoven, especialmente por el tema del último movimiento, con ecos inconfundibles de la 9ª de su antecesor. Pero lejos de ser una copia, es una declaración. Brahms honra a Beethoven, sí, pero con su propia voz. La primera sinfonía de Brahms es majestuosa, severa, pero también cálida y humana. En ella confluyen la lucha interior, la madurez técnica y el romanticismo en su estado más elevado. A partir de entonces, Brahms escribiría 3 sinfonías más con confianza creciente. Pero esta fue su montaña más alta, y la escaló con todo el peso del pasado para dejar una obra eterna. John Corigliano es un compositor estadounidense contemporáneo, quien compuso su primera sinfonía en el contexto de la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Esta obra la concluyó en 1989, siendo compositor residente de la Universidad de Chicago, y en cada uno de sus 4 movimientos, con una estructura clásica, revive a cada uno de sus colegas y amigos caídos por el virus de la inmunodeficiencia humana. En palabras del propio compositor, se había resistido durante mucho tiempo a la noción de una sinfonía contemporánea, porque sentía que elevaba egoístamente la necesidad del compositor de expresarse por encima de las necesidades del intérprete o del público, en sus propias palabras del compositor. Sin embargo, la pérdida de sus amigos llevó a Corigliano a usar la sinfonía no como un medio de expresión personal, sino para conmemorar a sus amigos, los que había perdido y el que estaba perdiendo. Inspirada en parte por la manta conmemorativa del SIDA del proyecto NAMES, la sinfonía busca conmemorar a los amigos y colegas de Corigliano. Los 3 primeros movimientos están dedicados a 3 personas, a un pianista, un ejecutivo musical y un violonchelista. El final presenta el solo de piano, la melodía de tarantela y el solo de violonchelo de los primeros movimientos, sobre un fondo de un patrón repetido de oleadas de acorde de metal, para transmitir una imagen de atemporalidad. La sinfonía ha recibido muchísimos premios, incluido el premio Grawemeyer de composición en 1990, el premio Grammy a la mejor interpretación orquestal y a la mejor composición nueva en 1991, y el premio Grammy al mejor álbum clásico en 1996. Vasily Sergeyevich Kalinikov, un compositor ruso conocido principalmente por sus sinfonías y otras obras orquestales, así como por sus canciones, todas ellas influenciadas por la música folclórica rusa. Nació el 1 de enero de 1866 y falleció el 29 de diciembre de 1900 en Yalta. Pocas sinfonías logran conmover tan profundamente como las de este compositor, muy poco conocido en Occidente. Esta obra fue escrita apenas cuando rozaba los 30 años y ya gravemente enfermo de tuberculosis. Esta sinfonía es una obra de asombrosa madurez emocional, intensidad lírica y riqueza melódica. Es una sinfonía que canta desde el alma y por eso merece un lugar entre las más notables primeras incursiones sinfónicas de la historia.
Desde el primer compás, Kalínikov capta nuestra atención con una apertura en unísono que da paso a temas líricos de gran belleza. Su sentido melódico, influido por el folclore ruso, recuerda al Tchaikovsky más emotivo y al Borodin más épico, pero con una sensibilidad muy propia. El primer movimiento despliega un equilibrio perfecto entre tensión, lirismo y desarrollo temático. La obra fluye con claridad narrativa. Cada movimiento tiene su carácter, sus contrastes internos y una arquitectura que mantiene siempre el interés del oyente. Destaca el movimiento lento, conmovedor, casi elegíaco, y un scherzo animado con toques rústicos que recuerda la danza campesina. El cuarto movimiento no es solo una recapitulación gloriosa, es una reafirmación de vida. Kalínikov reutiliza motivos anteriores, los desarrolla y los lleva a una conclusión jubilosa que brilla especialmente gracias al empuje heroico de los metales graves. Es una coda que emociona y deja una impresión duradera. A pesar de su juventud y de estar claramente influido por el nacionalismo ruso, Kalínikov logra una voz singular. Estrenada en 1897 en Kiev con gran éxito, la sinfonía fue aclamada desde el inicio. Se interpretó en Moscú, Viena y Berlín y elogiada por contemporáneos como Rimsky-Korsakov. Pero la temprana muerte de Kalínikov limitó su obra a unas pocas composiciones, relegando esta joya a un lugar de culto entre los melómanos. Esta es una obra sincera, conmovedora, técnicamente impecable y musicalmente inolvidable. No es solo una promesa, es una realización completa, conmovedora, que merece un lugar junto a las primeras sinfonías de Beethoven, de Mahler o de Brahms. Gustav Mahler fue un gran compositor austriaco, nacido en 1860 en lo que ahora es Chequia, quien a pesar de que no dejara una obra extensa, sí un legado memorable musicalmente y un gran camino e influencia notable para sus sucesores. En sus comienzos como compositor no fue reconocido, pero hoy en día es uno de los más apreciados y ejecutados por las orquestas más importantes del mundo, a pesar de los recursos tan demandantes que exigen sus monumentales sinfonías. La admiración que concita no proviene únicamente de las generaciones anteriores, sino que incluso a los millennials y a muchos jóvenes se les ve rendir culto a este original sinfonista de origen austriaco. Mahler nos dejó entre sus obras un quinteto para piano y cuerda, una cantata, diversos ciclos de canciones, 9 sinfonías y una inconclusa, la 10ª, todas ellas de una escala no antes vista, que amalgama la tradición sinfónica del siglo XIX y anticipa las innovaciones que tendrían lugar en los años posteriores del siglo XX, especialmente a través de la Segunda Escuela de Viena. Su primera sinfonía es única por su originalidad, carácter autobiográfico y la maestría en el manejo de la forma, la instrumentación y la combinación de lo burdo y lo solemne, el dramatismo y las influencias que lo marcaron a la edad en que estrenó esta gran obra, al principio muy incomprendida. Apodada el Titán, mote que el propio autor eliminó junto con su movimiento central, Blumine, que sería el quinto y que algunas orquestas deciden incluir en la ejecución, revela su propia historia, la del héroe que vaga una mañana por el campo, inspirada en el material temático del ciclo de canciones, Canciones del Caminante, o Lieder eines fahrenden Gesellen, que antecedió esta sinfonía y del que Mahler tomó varios temas. El movimiento quizá más original y atrevido sea el cuarto, que el mismo Mahler describe como del infierno al paraíso, parte de una total oscuridad y que asciende gradualmente hacia la luz, a ese triunfo de ese héroe que el compositor usa como alter ego para describir su propia historia, marcada por la desilusión, la muerte de muchos de sus hermanos y la búsqueda de su identidad. El segundo y tercer movimientos, el primero de los cuales evoca las danzas de Austria en forma de un Ländler, y el tercero que utiliza la famosa tonada del hermano Jacques con tratamiento en modo menor, también generaron el interés en el público de aquel entonces. El estreno, llevado a cabo el 20 de noviembre de 1889 en Budapest, en el Teatro de la Ópera, anunciada como un gran poema sinfónico en 2 partes. Al final de su ejecución, el público y la crítica quedaron desconcertados.
Mahler quedó profundamente afectado. Revisó la sinfonía exhaustivamente. Sin embargo, fue igualmente mal recibida de nuevo en su reestreno en Hamburgo en el año de 1893. La cuarta versión, ya en forma de sinfonía clásica de 4 movimientos y sin el movimiento Blumine que algunos directores optan por incluir en algunas de las ejecuciones, se estrenó finalmente en Berlín en marzo de 1896, consolidando su reputación. Como compositor sinfónico, esta primera sinfonía es, por mucho, una de las más grandiosas y memorables en la historia de la música, así como una excelente introducción al resto de su legado sinfónico.